Bienvenidos de regreso a Diálogos por la Democracia. Hoy analizaremos un tema esencial, las redes sociales. Las nuevas plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram y otros, ¿nos liberan o nos distraen? O peor aún, ¿nos esclavizan? Muchos se emocionan con estas redes. Dicen que ya hemos llegado a una nueva época de horizontalidad, de participación y de sinergia ciudadanas. Celebran el fin del monopolio informativo y la construcción colectiva del conocimiento y de la información. Pero otras voces señalan que estas redes más bien nos confunden y nos distraen de los asuntos importantes. Sin filtros, las redes se convierten en una cacofonía de voces discordantes que promueven el miedo, la división y las noticias falsas. La nueva hiperconectividad digital también se presta a la infiltración por bots y trolls maliciosos, así como del espionaje gubernamental. Sin embargo, en un ambiente de censura generalizada y de violencia contra periodistas, como el que tenemos hoy en México, las redes sí son muy importantes como una fuente de información alternativa y de expresión libre. Pero, ¿qué opinan los universitarios? ¿Las redes liberan o distraen? Vamos con nuestro sondeo de la semana. Yo creo que es un distractor. La persona no tiende a captar, o sea, malinterpreta lo que está pasando de decir, bueno, esto es mío, pero a la vez le enfocan más en ese ámbito. Pero pues sí me libera como mi manera de expresar. Creo que eso no es un distractor. Pues supongo que se usa para las dos formas. A veces, como nosotros como muchachos o jóvenes, pues también nos distraemos un poco y los usamos un poco más como distracción. Ay, bueno, depende cómo lo veamos. Supongo que es libertad de expresión porque puedes decir lo que tú quieras ahí, pero también siento que nos condenan porque muchas veces decimos cosas que nos hacen mal o que nos agreden. Bueno, depende de qué manera lo vemos. Nos destruyen porque a veces dejamos muchas cosas como la relación social con todos nuestros amigos, familiares, pero a la vez nos benefician porque gracias a ellos sabemos de noticias, nos enteramos, como jóvenes nos podemos comunicar, pero también tenemos que saber cómo utilizarlas. Pues depende cómo la uses. Yo creo que si le das un buen uso puedes generar más comunicación entre personas que están muy lejanas, pero si te obsesionas con las redes sociales pueden llegar a distraerte. Nos distraen totalmente, creo que es una forma en la que interactuamos con personas pero al mismo tiempo perdemos tiempo. Nos distraen totalmente de nuestros deberes en general. Pues la verdad, creo que WhatsApp porque me sirve para comunicarme. También Facebook sirve para comunicarse, pero en general es más enajenante que para comunicarse. Yo creo que es Twitter, y más que nada es porque está restringida con cierto número de letras. Facebook, sí, Facebook principalmente porque pues me da chance como de publicar cosas respecto a las cosas que yo pienso. WhatsApp, porque nos conecta mucho con las personas de una manera muy fácil y muy sencilla. Pues utilizo más Facebook o Messenger y todo eso pues para platicar con mis amigos o así, o lo clásico, ¿no? Los memes. Instagram y más o menos Facebook. Instagram porque me entretengo viendo fotos y así es divertido. Y Facebook pues por comunicarme con mis compañeros. Instagram y Facebook. Instagram porque bueno, me gusta muchísimo la fotografía y Facebook es más que nada para informarme de cosas como de la escuela o comunicarme con mis compañeros. Comúnmente más WhatsApp para comunicarme, para hablar con mi familia, con mis compañeros. Ocupo más Instagram porque me gusta demasiado tomar fotos. Tuve cursos de fotografía y todo eso y me gusta subir fotos. Así. Facebook y igual WhatsApp porque creo que WhatsApp más que nada lo ocupo para comunicarme y Facebook para perder el tiempo. Existe, como han visto, una amplia diversidad de opiniones entre los universitarios con respecto a la utilidad de las redes sociales. Pero más allá de las opiniones a favor o en contra, todos coinciden en que el Internet y las redes sociales están aquí para quedarse. Más de la mitad de los 7.593 millones de personas en el mundo
ya utiliza el Internet. Y más de 40% son usuarios activos de alguna red social. En México ya hay más de 71 millones de usuarios de Internet, 64% de la población de 6 años o más. En los últimos 10 años se ha multiplicado más de 3 veces la cantidad de personas conectadas. En general, acceder a las redes sociales es la actividad más común entre los usuarios de Internet en México. 83% de los ciudadanos conectados las utilizan. Y las redes sociales más populares son Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter e Instagram. Una buena noticia es que los ciudadanos sí están ampliando sus horizontes. 84.5% de los mexicanos conectados dicen que utilizan el Internet para informarse. Y, de acuerdo con una encuesta reciente, 60% de los mexicanos dicen que el Internet los acerca a los procesos democráticos. Sin embargo, también existe una fuerte brecha tecnológica. Por ejemplo, los estados del sur del país, como Oaxaca y Chiapas, cuentan con mucho menor acceso que los estados del norte, como Sonora y Baja California. También existe una brecha generacional. Las y los jóvenes de 12 a 24 años utilizan las redes casi 2 veces más que los mayores de 45 años y 4 veces más que los mayores de 55 años. Este es el panorama general. En unos momentos más tendremos la fortuna de conversar con una reconocida experta en el tema del Internet y las redes sociales, la doctora Paula Ricuarte. No se vayan. Bienvenidos de regreso a Diálogos por la Democracia. Aquí tenemos otro invitado, invitada especialísima en este programa, es la doctora Paula Ricaurte. Ella es investigadora profesora del TEC de Monterrey, en Campus Ciudad de México. Ella es gran experta en las redes y el Internet. Dirige un proyecto que se llama Open Labs de la Escuela de Humanidades y Educación en el mismo TEC. Colabora también con la Fundación Wikimedia, con el colectivo Enjambre Digital y coordina un seminario muy especial sobre culturas digitales y también es editora de la revista Virtualis. Y también me está diciendo que se va ahorita en septiembre a Harvard para un año de investigación especial en estos temas. Ella conoce muchas cosas. Paula también es una gran amiga. Es mi madrina de Twitter para ustedes que son colegas de las redes sociales. Paula es la culpable de que Ackerman está en las redes sociales. Entonces, un gran bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy, Paula. Muchísimas gracias, John, por la invitación. Es un gran honor para mí estar aquí conversando. Al contrario. Mire, la pregunta del programa de hoy es si las redes nos liberan o nos distraen, o incluso si nos esclavizan. Si tuvieras que contestar una cosa rápida, ¿cuál sería? No, rápida no, jamás lo esperes de mí. Bueno, platícame, pues. Bueno, John, yo comenzaría incluso desde antes. Es decir, esta pregunta se ancla en una discusión filosófica de cuál es la relación entre el sujeto y la tecnología. Entonces, muchas personas toman una postura a veces, digamos, tecno-optimista, es decir, las tecnologías nos liberan, ¿no? Las redes sociales nos liberan. Claro. Y otras personas son tecno-pesimistas, es decir, las tecnologías nos esclavizan. Yo creo que lo que hay que aquí matizar o lo que hay que destacar es que la tecnología no es neutra. Así es. Nunca es neutra. Pues la bomba nuclear, por ejemplo, la tecnología nuclear se puede usar para las bombas y también para generar energía, algo similar, ¿o no? Claro, bueno, pero justamente las tecnologías en sí mismas encarnan ciertos valores, ciertos modelos de lo que concebimos como sociedad, es decir, lo que tenemos que preguntarnos es qué tipo de tecnologías estamos nosotros construyendo, qué tipos de tecnologías estamos nosotros usando y cómo estas de alguna manera también nos modelan a nosotros como sujetos. ¿Cuáles son los peligros más importantes de las redes o la conectividad, hiperconectividad? ¿Qué tenemos que cuidar? ¿Qué es el problema? Yo creo que no podemos obviar que estamos en una época de un profundo cambio cultural, de una transformación cultural profunda que no habíamos vivido antes, justamente por la incorporación de todo lo tecnológico en nuestra vida cotidiana. Y eso obviamente pues nos lleva a situaciones que no conocíamos antes y que tampoco a veces sabemos manejar. Si pues tú lo sabes, eres padre
¿no? Tienes niñas pequeñas, Claro. yo también, todos los padres que estamos, digamos, en este momento de educación de nuestras nuevas generaciones, en un Claro, contexto ves distinto. a los niños viendo la pantalla todo el tiempo y qué el libro, haces? y el libro, ¿Y el ¿dónde libro está? dónde está el libro? ¿No? Estás todo el día conectado, jugando videojuegos y a nosotros nos parece, emitimos un juicio, ¿no? Nos parece mal. Claro. Pero, bueno, aquí, por supuesto que hay riesgos. Hay el riesgo de la adicción, Claro. hay tecnoadicciones. Ah, ¿eso existe? ¿Hay Eso algo que se existe, llama es real, tecnoadicción? está comprobado, hay tecnoadicciones. ¿Y ¿Cómo? cuáles son los síntomas de eso, por ejemplo? ¿Cómo sabes si eres un adicto o nada más te gusta? Bueno, hay algunos síntomas relacionados con las tecnoadicciones que tienen que ver con de qué manera ya tu relación con la tecnología está dificultando otro tipo de Claro. acciones en tu vida. Por ejemplo, si ya no duermes, si ya no quieres comer, si ya no quieres salir a la calle, si ya no quieres conversar con las personas. Sueños con Entonces, pajaritos y Fs y... entonces, puede haber síntomas que, digamos, de que eres un adicto. Pero puede generar, o sea, es como el alcoholismo o cualquier otra adicción, o sea, Sí. si te obstaculiza, te obstruye tu vida, Tu vida, normal, si tú ya no controlas a las redes, sino las sí, redes te sí, controlan a ti. exactamente. Cuando ya tú ya no sabes. tienes la capacidad de, digamos, de tomar la decisión de cómo manejar o gestionar tu relación con la tecnología, entonces podemos a lo mejor estar frente a una tecnoadicción. Ese es uno de los riesgos. Yo creo que hay otros riesgos. A ver, también. ¿cuáles son los otros puntos Bueno, críticos? Hay muchos riesgos y obviamente en muchos planos. En el plano micro, digamos, del sujeto, ¿no? Como mencionábamos, las adicciones. Hay otros riesgos en términos más intermedios. Por ejemplo, estamos hablando de qué manera, por ejemplo, las instituciones, la escuela, el Estado está abordando nuestra relación con la tecnología, ¿no? Claro. Las decisiones que se están tomando con relación a la tecnología. Por ejemplo, en una política, una agenda digital, cómo vamos a escoger ciertas tecnologías y eso de qué manera nos impacta como sociedad también. O sea, si los gobiernos utilizan las redes, eso no necesariamente es positivo, porque hay una gran moda del e-gobierno y estas cosas, pero tú dices que hay riesgos en eso mismo. Bueno, a lo que voy es que no es, por supuesto no es malo que se use la tecnología y esto, volviendo al tema del que partimos, el punto es qué tipo de tecnología estamos usando y para qué la estamos usando. Entonces, cualquier tecnología que nos permita mejorar nuestra condición humana de vida, nuestra calidad de vida, está bien. Sin embargo, hay que cuestionarnos acerca de Claro. esa selección y ese tipo de tecnología es relevante porque eso también está hablando de qué tipo de sociedad estamos construyendo y cómo estamos nosotros prefiriendo o de alguna manera destacando la prevalencia de ciertas tecnologías sobre otras, ¿no? Pero hay gran esperanza también en las redes. Claro. O sea, sí nos libera, aunque sea o poquito. no. Yo esperaba que tú fueras el optimista, yo el escéptico, pero mira, las redes, bueno, yo en lo personal, por ejemplo, he vivido algo muy positivo, que es frente a la censura directa de la televisión, en la radio y comerciales en México durante 5 o 6 años. Fui a las redes gracias a ti y otros, a Twitter y Facebook, y pude mantener cierta presencia. A mí me liberó, aunque también hay riesgos. ¿En qué otras posibilidades de liberación hay en las redes? Por supuesto, mira, o sea, yo por eso digo, hay que balancear y hay que observar todos los planos, en el plano del sujeto, en el plano de las instituciones, en el plano de la sociedad en general que estamos construyendo, el mundo que estamos construyendo. Yo sí creo que, igual que a ti, a mí tengo la experiencia de que a través de las redes sociales pues pude construir una comunidad de amigos y de personas con intereses comunes, activistas, gente que estaba en derechos humanos y por supuesto eso es sumamente positivo. Claro. Es decir, la tecnología también, a pesar de que sea diseñada para ciertos propósitos, permite líneas de fuga, como dice Deleuze. Es decir, podemos nosotros, a pesar de que una tecnología como el caso de Facebook o Twitter sean corporaciones que tienen un modelo de negocios basado en nuestros datos, podemos nosotros buscar mecanismos en los que utilicemos esa tecnología para beneficio personal. Sin embargo, lo que no tenemos que perder de vista es que estamos, por supuesto, haciendo más poderosas estas corporaciones. O sea, nos permiten conectarnos, tener una mayor diversidad de relaciones que no tendremos normalmente en nuestras comunidades, nuestros trabajos, nuestras escuelas. La información, el A ver, trabajo, pero hay una cosa que yo he escuchado, no sé si es cierto. ¿El Internet lo creó la CIA? ¿O las fuerzas militares estadounidenses? Bueno, sí, hay un ¿O origen, ¿Hay un origen militar? Hay un origen primero, como tal,
hay una inversión del Estado. Tú sabes que el gobierno de Estados Unidos, tú mejor que nadie lo sabe, que invierte mucho en investigación. Internet en un principio surgió como un sistema para, digamos, de defensa, en el sentido de que necesitabas mantener digamos, a la gente conectada a pesar de que lo que sea, ocurriera lo que sea. Y así surgió Internet, como una manera... Una inteligencia colectiva, pero al servicio del Estado. Sí. Y luego, digamos que Internet ha surgido, o sea, ha evolucionado en distintas fases. Luego, pues, obviamente entramos nosotros, como el público, los usuarios, y nos hemos conectado a través de Internet, y eso pues ha permitido pues que Internet sea lo que sea, lo que es actualmente, una red de redes. Pero en este punto en el que estamos ahora, en esta nueva fase, estamos ante un Internet que está cada vez más capturado por las corporaciones y cada vez más restringido en términos jurídicos por los gobiernos. A ver, eso es muy buen punto, porque inicia como una cuestión de gobierno, ahora ya está totalmente privatizado. Twitter, Facebook son empresas privadas, es como estar en un mall en lugar de una plaza pública. O sea, en la plaza pública tienes derechos, en un mall también, pero menos. Los jardines vallados, les dicen los jardines vallados. Exacto. Pero los ciudadanos, los individuos, ¿tenemos derechos humanos frente a estas grandes corporaciones? Google, Twitter, Facebook, ¿cuáles son y cómo los defendemos? Ese es el punto. Justamente el hecho de que el modelo de negocio de estas corporaciones sea la captura de los datos, la minería de datos, un tipo de extractivismo de esta época contemporánea. Cambridge Analytica es un caso reciente, Analytica, que es un data broker, ¿no? Es un intermediario también para estos fines. El hecho de que estas corporaciones basen su modelo de negocios en la privatización de nuestros datos es lo que nos tiene que llevar a pensar si realmente de alguna forma nosotros estamos alimentando esas corporaciones que se hagan más poderosas. Y también nos obliga como ciudadanos a demandar que nuestros derechos sean respetados, pues no bajo este mismo esquema de modelo de negocio, sino bajo uno distinto donde la esté definida por derecho para defender la privacidad. Sí, es decir, la privacidad por diseño, los derechos por diseño. Es decir, que no sea al revés, que nosotros ahora tengamos que exigirle a Facebook que por favor no se mida, ¿no? Sea el gobierno que regule y garantice estos derechos. O sea, el gobierno hay un papel fuerte para el gobierno. Debería haber mecanismos regulatorios fuertes para que las compañías garanticen el derecho a la privacidad. ¿Y en México cómo andamos en la materia? En Europa hay muchos avances, entiendo. En Europa hay avances. En México, bueno, en México nosotros tenemos una legislación buena con respecto a la privacidad, bueno, buena y con algunos bemoles, ¿no? Pero el tema es que esto trasciende también la esfera nacional, porque esto tiene que ver con una esfera supranacional. Son empresas internacionales. Porque son empresas internacionales. Entonces, en el momento en que, por ejemplo, ahora lo que pasó con Cambridge Analytica, estaban comprometidas cuentas mexicanas. ¿Qué hacemos entonces nosotros como usuarios ciudadanos para reclamar esos derechos? Entonces, ahí hay un problema. Y por eso es que... Tribunales internacionales. Y por eso es que esto tiene que ser abordado a un nivel supranacional también. Es decir, cómo exigir a esas corporaciones, como usuarios, como estados, que digamos que de alguna manera no ocurran estas cosas, ¿no? Hay que decir, es muy complejo porque obviamente pues su modelo de negocio es ese, ¿no? Precisamente, pero nosotros deberíamos ser capaces de exigir más. ¿O por qué no hacemos una red mexicana? ¿Existe? ¿Hay alguna red social mexicana propiamente dicha o no? Hay redes libres, hay redes que no son Por corporativas. ejemplo, ¿qué recomendarías? GNU Social, sí, son redes libres, redes ¿Y son mexicanos? No son mexicanos, son redes que se han construido en comunidades internacionales con desarrolladores, pues gente que de alguna manera defiende esta, digamos que la libertad de nosotros como sujetos también depende de la libertad de los sistemas tecnológicos. Es decir, mientras nosotros no utilicemos tecnologías que son libres, no podemos decir que somos libres. Claro. Entonces, un poco la lucha de este otro conjunto de comunidades que usa otro tipo de redes, que no son privativas, es precisamente el hecho de decir, bueno, si yo estoy luchando por una sociedad donde se respeten mis derechos, si yo estoy buscando que la tecnología tenga otros valores, voy a usar también otras tecnologías y voy a tratar de que se desarrollen otras tecnologías.
Pero en el momento en que nosotros estamos privilegiando un cierto tipo de tecnología privativa y estamos también promoviendo la privatización de nuestros datos, la privatización de nuestro mundo social, de nuestra vida, del sujeto, de lo que es el sujeto en sí mismo, entonces también hay, digamos, hay un asunto delicado, ¿no? Y como espacio político, ¿ves potencialidades? Tú, en algunas de tus publicaciones que me pasaste para preparar para esta entrevista, hablas de la tecnopolítica. ¿Qué es la tecnopolítica? Precisamente, bueno, es un concepto que se utiliza y que, bueno, tuvo o ha tenido mucha repercusión justamente después del 15M y de todos los... 15M es, para la audiencia. Bueno, de los movimientos que hubo en España hace unos años, ¿no? El movimiento que de alguna manera también estaba... Es como el Yo Soy 132, pero de España, ¿no? Un poco los jóvenes... Bueno, yo no lo... Bueno, a grandes rasgos, un activismo social juvenil. Bueno, fue un movimiento mucho mayor, de mucho más alcance y también con un desarrollo de estrategias tecnopolíticas mucho más desarrolladas. Es decir, ¿y qué es eso? El uso de las herramientas tecnológicas, de las tecnologías para alcanzar fines políticos. Entonces, en este caso, cuando piensas que la tecnología es una herramienta política, no solamente que es un instrumento, sino que a la vez, digamos, intervienen los sujetos para constituirlos como sujetos políticos. Entonces, la decisión que se toma es precisamente buscar de qué manera impulsar tecnologías que permitan que se alcancen estos objetivos políticos con cierto tipo de tecnologías, que sean participativas, que sean libres, que sean tecnologías que permitan justamente... viviendo en este otro modelo de política que estamos esperando, ¿no? Muchas personas con un modelo de política mucho más incluyente, más horizontal, más distribuida, con menos liderazgos, en fin. Entonces, ¿cómo...? O más liderazgos, más bien, ¿no? Sí, bueno. Pluralización de liderazgos. Distribuidos, por decirlo de otra manera, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizar las tecnologías como infraestructuras para estos procesos? ¿No? Es decir, que de alguna manera podemos reproducir estas otras formas de participación política utilizando estas... Pero al final de cuentas depende también lo que pase fuera de las redes. O sea, la tecnopolítica no puede ser solamente una política tecnologizada, solamente ahí tienes que hacer la organización fuera y luego utilizar las redes para articularlo, ¿no? ¿O me equivoco? Absolutamente. ¿Sí? Bueno, muchas personas piensan que solamente con trabajar políticamente en redes sociales ya lo hiciste con todo. dar tus likes y tus retweets ya estás cambiando el mundo, ¿no? Y realmente no ocurre así en la práctica. Está mucho más que demostrado en todos los movimientos que ha habido utilizando herramientas tecnológicas, que los procesos son mucho más complejos y que articulan variables que por supuesto vienen del mundo físico, de cómo están las comunidades conectadas, cómo está el tejido social, de cómo además de lo tecnológico existen otras plataformas que sirven o que soportan a esos movimientos. Es decir, tú no puedes pensar que el mundo digital está desconectado del mundo físico. Claro, al contrario, es una manifestación de la misma. Exactamente, es un mismo mundo que tiene una dimensión digital y que tiene una dimensión física, pero tú no puedes verlo como cosas separadas y eso es algo que ocurre normalmente, ¿no? Que piensan que son dos cosas distintas. Claro, hay que salirse también de las redes justamente para tener mayor impacto en las redes, hay que salirse y viceversa, una dialéctica. Exactamente, mucha gente, sí, y obviamente son importantes las redes sociales, eso es indiscutible. Sin embargo, el mundo no es solamente las redes sociales, hay mucha gente que está desconectada, hay mucha gente que pues no está en estas plataformas. Una última pregunta, porque ya nos están avisando que se acaba el tiempo. ¿Existe un derecho humano al Internet? Bueno, en algunos países sí se establece como un derecho humano. O sea, ¿deberíamos tenerlo ahí o no? Sí, yo sí creo. El derecho a la conexión a Internet podría establecerse como un derecho humano, pero también eso debe ir acompañado con el Internet que queremos. Es decir, claro, no cualquier. Exactamente. No me gustaría a mí, por ejemplo, como ocurre en otros países, ¿no? Que dices, bueno, todos queremos acceso, sí, pero para estar conectados a una plataforma privativa y estar todos ahí dándole likes, ¿no? Exactamente, es buen punto. El Matrix. Exactamente. ¿No? El derecho al Matrix no. El derecho a la comunicación, a la información, a la participación. A una Internet no que sea comunitaria, no una Internet privatizada. Exactamente. Un último comentario, Paula, un mensaje para los jóvenes de la UNAM sobre las redes. Bueno, para los jóvenes de la UNAM, que las podemos utilizar efectivamente para hacer muchas cosas, para generar comunidad y también pues hacer esa reflexión de qué tipo de tecnología estamos impulsando, qué tipo de sociedad queremos, porque eso va también de la mano.
Pues mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por vernos, acompañarnos. Nos vemos en 8 días en Diálogos por la Democracia para otro programa. Gracias.